Bueno, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y acá queremos decir en altavoz que es muy importante los chequeos diarios, los chequeos periódicos, el autoexamen y también ir una vez por año y hacerte la mamografía. La detección temprana salva vidas, Juaní. Totalmente, y hay un dato que preocupa, que es que durante esta pandemia, durante esta cuarentena, aproximadamente entre el 50 y el 60% ha disminuido la cantidad de mujeres que han tratado de diagnosticarse, lo cual es preocupante realmente el dato. Y vamos a hablar de la importancia de esto que decía Cata, porque salva vidas. Está con nosotros Karina Peso, voy a leer bien rápido. Ella es jefa de sección de diagnóstico de intervencionismo mamario del Hospital Italiano. Ahí está, ¿lo dije bien? Hola Karina, ¿cómo estás? Ahí está, ahí Hola, leyendo el muchas cargo. gracias. Bueno, a ver, contanos un poco por qué es tan importante que a pesar de la pandemia vayamos y nos hagamos los controles mamarios. Bien, porque el cáncer no se detiene a pesar de la pandemia. Hay que tomar todos los cuidados respectivos, pero hay que hacerse los controles. Si bien en un primer momento, cuando empezó la pandemia, nosotros los médicos dijimos que se podía esperar, que podían quedarse en casa, que era mejor resguardarse. Hoy ya llevamos más de 7 meses de esta pandemia, hemos aprendido cómo se comporta, cómo cuidarnos y cómo cuidar también para que estas mujeres puedan venir a hacerse los controles y atenderlas adecuadamente. Nosotros desde el... Sí. No, digamos, recordá un poco desde cuándo uno tiene que empezar a hacerte estos controles anuales, a qué cosas uno tiene que estar atenta. Acá es un programa de jóvenes de todo el país, pero también nos ven familias, entonces recordar un poco cuándo y cómo te tenés que dar cuenta que te tenés que ir a hacer un análisis. Bien, siempre a toda edad es importante que las mujeres tengan un autoconocimiento de cómo son sus mamas, para que si detectan algún cambio en la coloración de la piel, alguna retracción, algún nódulo palpable, inmediatamente esto sea un alarme que vaya a consultar con su médico ginecólogo, que verá si esto lo resuelve él o tiene que derivarlo a un médico mastólogo. Pero lo importante es este autoconocimiento y que pueda consultar inmediatamente, lo digo principalmente para el público joven que está por fuera de lo que es la edad de comienzo de hacerse la mamografía. El Instituto Nacional del Cáncer recomienda como mínimo que se realicen las mamografías a partir de los 50 años. Pero entre los 40 y los 49 años uno debe conversar con las mujeres, explicarle cuáles son los beneficios que tiene de realizar una mamografía y cuáles pueden llegar a ser los no beneficios o el lado B de la mamografía, como a veces los falsos positivos, que a veces uno se hace un estudio y aparezca alguna imagen que desencadene otros estudios. Pero si a pesar de todo eso la mujer entre los 40 y los 49 años considera que el beneficio es mayor que el riesgo, lo va a realizar y estos son los consejos que nosotros le damos. Pero para todas las edades que tengan este conocimiento de las mamas. Julia. Lo que te quería consultar es cuántos diagnósticos se dan por año y cómo afectó la pandemia a ellos, justamente. Bien, el tema de la pandemia, como dije, fue muy impactante al comienzo. Cuando comenzó en marzo, el mes de abril, tuvimos una caída brusca en lo que fue la atención para no solamente cáncer de mama, sino para todas las patologías. Con esto de estar en casa, resguardarse, que obviamente era necesario porque no conocíamos cómo se iba a ocurrir con el tema de la pandemia, muchas mujeres esperaron, por consejo de nosotros mismos, los médicos, en su casa. Pero bueno, ya llevamos 7 meses y nosotros aconsejamos que nosotros estamos preparados para atenderlas, cuidándonos nosotros y también cuidándolas a ellos. Nosotros desde el servicio de diagnóstico por imágenes, desde el primer momento se tomó la medida de tener un circuito especial para atender a aquellos pacientes que tuvieran síntomas de coronavirus, no digo solamente para mama, sino para todo, y un circuito con mayores cuidados para aquellos pacientes que no tuvieran ningún síntoma ni signo de coronavirus, o sea que estamos preparados. Bien. Con respecto a tu pregunta, ¿cuántos casos se diagnostican en el año? Aproximadamente en la Argentina se estiman unos 19.000 casos nuevos por año. ¿Y cuántos mueren?
Bueno, la muerte afortunadamente por cáncer de mama es muchísimo menor por esto de la mamografía. Es importante ese mensaje positivo de que más del 90% de los casos de estas mujeres que se diagnostican tempranamente y oportunamente con la mamografía el cáncer de mama son curables. O sea, un control hace que el 90% de los casos sean curables. Sí, es maravilloso. Exactamente. Es importante que se queden con este mensaje de que una mamografía realizada oportunamente diagnostica este cáncer en etapas tempranas. Entonces esto permite que en más del 90% de las mujeres el cáncer sea curable. Pero el cáncer no solamente afecta a las mujeres en la edad de la posmenopausia, que es la edad más frecuente, sino que puede afectar en cualquier etapa de la vida, mujeres jóvenes antes de los 40 años o en mujeres también mayores, de más de 80 años, vemos casos de cáncer de mama. Entonces es importante estar alerta a esos cambios que nombré al principio. Bien, Paula en Entre Ríos tiene una pregunta. Sí. Paula. Era Karen. Karen. Ah, Karen de San Juan, perdón. Hola, Karen. Acá, ¿nos vemos? Sí, acá estamos. Más allá de la autoexploración y el tocamiento de la mama, que es sumamente recomendable, ¿qué síntomas tenemos que empezar a evaluar que nos llamen la atención? Bien, fundamentalmente si uno nota que la mama aumenta de tamaño bruscamente con respecto a la otra mama, que notemos que hay una zona de la mama que se retrae, que se hunde, que palpemos algún nódulo, que la piel esté enrojecida, que notemos que tenemos secreción por el pezón, pero alguna sea sangre. Porque muchas mujeres pueden tener una secreción de tipo lactescente, debe consultar con su médico, pero generalmente este no es un síntoma, un signo del cáncer de mama. Pero debe estar alerta a todos estos cambios. Si nos palpamos algún ganglio a nivel de la axila, es importante que lo consultemos. La gran mayoría de estos ganglios que palpemos en la axila van a ser nada más que reactivos, inflamatorios, por el hecho a veces de la depilación, a veces utilizamos la maquinita y esto nos puede inflamar los ganglios. Pero es importante que eso sea evaluado por un médico ginecólogo y a la palpación y después si es necesario le hará una ecografía para evaluar si ese ganglio es reactivo o si es un ganglio de sospecha. Pero a veces hay mujeres que debutan, sobre todo en las mujeres adultas, estamos hablando de la mujer en la posmenopausia, 55 años o más, pueden debutar con una adenopatía, es decir, un ganglio a nivel de la axila como único síntoma. Entonces es importante que también lo conozcan a este síntoma. Doctora, decía que a partir Sí. de los 40 se suele recomendar el examen mamario. Para las mujeres como yo, como la mayoría acá en el piso, que estamos en los 30 años, ¿qué Sí. se recomienda? ¿El autoexamen, la mamografía en algunos casos? Bien, el tema de cuándo recomendar, las recomendaciones que yo digo que son generales a partir de los 40 o 50 años para la población general. En pacientes más jóvenes uno debe conversar con la paciente y averiguar un poco lo que son los factores de riesgo. No es lo mismo una paciente de 30 años que en su familia no ha tenido cáncer de mama que una paciente de 30 años que ha tenido a lo mejor la madre con un cáncer de mama a los 40 o a los 35 años. Pacientes, seguramente vamos a comenzar con la mamografía un tiempo antes de lo recomendado para la población general. Por ejemplo, una mujer ha tenido la mamá con cáncer de mama diagnosticado a los 40 años o 35 años, esa mujer, esa hija va a comenzar 10 años antes de mamografía. Es decir, que es muy importante, más allá de este autoconocimiento de la mama, ir al ginecólogo, que pueda conversar con él, que también le examine las mamas, y van a evaluar si es necesario o no comenzar con estudios. En pacientes jóvenes, el tema de la mamografía es que al tener mucho tejido glandular, en la mamografía se puede ver todo muy blanco, lo que a veces llamamos la mama densa, porque hay mucho tejido glandular, y la mamografía puede no detectarlo. Entonces, generalmente en una paciente menor de 40 años, cuando comienza con algún nódulo palpable, el primer estudio que nosotros vamos a solicitar generalmente es una ecografía.
¿Para qué? Para que de esta forma, con la ecografía, podamos saber si ese nódulo que se palpa a la paciente joven es un nódulo de líquido, quístico, o si es un nódulo sólido. Y eso lo podemos determinar con la ecografía en las pacientes jóvenes, sin antecedentes familiares, lo palpable. Y ahí, bueno, después de esa ecografía veremos si ese nódulo tiene alguna sospecha imagenológica o no. La gran mayoría de las veces esos nódulos van a terminar siendo benignos si tienen una apariencia benigna y van a seguir con sus controles. Y en algunos casos puede ocasionar dudas y el médico lo va a categorizar con lo que nosotros, seguramente ustedes deben haber visto algún informe que diga VIRAS al final del informe. Eso es una clasificación que usamos los médicos, que surge del Colegio Americano de Radiología, que categoriza los estudios. En un cuadro es una imagen que es sospecha que necesita ser biopsiada. No quiere decir que sea cáncer, porque generalmente después de la biopsia muchas de esas lesiones terminan siendo benignas. Pero cuando hay dudas, cuando hay sospecha en la imagen, uno tiene que hacer la biopsia. Y tienen que saber también que la biopsia es un método seguro, que no provoca ninguna siembra ni despierta ningún tipo de tumor, porque a veces... La perdimos a Karina, que estaba realmente explicándonos cosas muy importantes. Estábamos justo cerrando la nota. A ver, Hola. Karina, ahí te recuperamos. Cortado. Sí, se cortó un poquito, te perdimos. Cerremos la nota con lo importante, recordando de nuevo sobre cómo es clave que vayamos, a pesar de la pandemia, a hacernos los controles, porque la detección temprana salva vidas. Exactamente. Estamos todos preparados para poder atenderlos y cuidar a las pacientes para que puedan realizar una mamografía en forma segura. Las técnicas radiólogas están muy bien preparadas para poder hacer este trabajo y las estamos esperando para que puedan venir a hacer sus chequeos. Y bueno, qué lindo acta que están haciendo del Instituto Nacional del Cáncer. Gracias, Karina. Nos sumamos Gracias, acá Karina. con los Sí, papeles acá rosas. en el piso también, el panel, estamos todos en el Zoom también con los papelitos rosas, mostrando un poco y visibilizando que es muy importante que a pesar de la pandemia, de nuevo, estén atentos y hagan sus controles. Gracias de nuevo. No, a ustedes, muchísimas gracias.